¿Cómo están? Bueno, la idea de esta clase es que conozcan un poco cómo la administración tradicional que ustedes estudiaron hasta acá, es decir, la administración clásica que va desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hasta la década del 70, se transforma en otra cosa a partir de los impactos en la década del 70. Para eso lo que vamos a hacer es tratar de analizar eh, pero superficialmente, los cambios que se produjeron en el contexto. Ustedes ya saben muy bien a esta altura que los aportes de la administración dependen en gran medida de los cambios que se van dando en el contexto. Es decir, el contexto cambia, las organizaciones tienen que afrontar desafíos que son distintos y la administración tiene que generar nuevas herramientas para poder ayudar a esas organizaciones a hacer frente a esos nuevos desafíos. Hasta la década del 70 la administración tradicional fue haciendo un conjunto de aportes muy importante que permitió a las organizaciones afrontar todos esos cambios que se iban dando mucho más lentos de lo que iban a ser los cambios de los 70 en adelante. Eh, Nosotros vamos a ver ahora entonces cuáles fueron los impactos en la década del 70 que generaron un corte para la administración tradicional y el inicio de una etapa nueva de la administración. Y después vamos a ver cómo se da otro proceso de corte parecido, pero de diferentes características, pero que también genera una bisagra en el conocimiento administrativo. Eso es en la década del 90. Y después vamos a ver el último corte, que es el de la crisis del 2008. Último corte hasta el que estamos teniendo justamente ahora, que es el de la pandemia. La pandemia está generando, va a dejar secuelas muy fuertes. Vamos a salir eh, transformados, vamos a vivir en un mundo distinto y las organizaciones tendrán que afrontar desafíos distintos y lo mismo pasará para la administración, que tendrá que generar nuevas herramientas para poder afrontar este nuevo mundo. Bien, vamos a empezar viendo entonces los impactos en la década del 70. En la década del 70, en realidad ya a fines de los 60 se empieza a vislumbrar algunas de las cuestiones que ustedes ven ahí. Se genera lo que se llama el fin de los mercados crecientes. Nosotros desde el año 45 en adelante, es decir, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, vivimos un proceso de crecimiento de la economía bastante constante hasta los años 70, con pequeños desniveles, pero siempre crecimiento sostenido. ¿Eso qué implicaba? Que todos los años había un mercado más grande, entonces si yo quería vender más como organización, yo iba a encontrar un mercado más grande y iba a poder satisfacer esa necesidad bastante fácilmente. Es decir, bastante fácilmente. Tenía que llevar a cabo de manera eficaz y eficiente las herramientas que yo tenía de la administración de esa época, es decir, la administración tradicional. Tenía los aportes de los neoclásicos, tenía algunos aportes de la burocracia, tenía aportes que tenían que ver fundamentalmente con la teoría de la organización, y entonces, en la teoría de los sistemas, al final, entonces yo tenía un conjunto de herramientas para un mercado que crecía un poco cada año, la demanda crecía, y para mí era más fácil ubicar esos productos y servicios. Eso, a partir de los cambios que se producen en la década del 70, se va a terminar. Uno de los factores que va a generar eso es la crisis del petróleo. La crisis del petróleo, muy brevemente, está marcada por un aumento unilateral del precio del petróleo que establecieron los países nucleados en la OPEP, es decir, los países que están en la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Esos países acordaron aumentar el precio del petróleo aumentó, el principal consumidor, hago un breve resumen, de petróleo en el mundo es Estados Unidos, y entonces Estados Unidos imprimió dólares para poder adquirir ese petróleo. Entonces aparecieron los llamados petrodólares, eso generó todo un exceso financiero en el mundo, generando un mercado financiero mucho más grande, achicando el mercado productivo. Eh, Ustedes ven como el tema del precio del petróleo determina muchos factores que hacen a la economía. Hace poco tiempo, al empezar la pandemia, ante la escasísima utilización de aviones, de transporte público y de vehículos, el petróleo cayó de precio inclusive por debajo de cero. Por lo tanto,
La crisis del petróleo de esa época, que fue lo contrario, con precios altísimos, generó que Estados Unidos generara una mayor oferta de dólares para adquirir ese petróleo y después empezó a haber un exceso de esos dólares. Los llamados petrodólares empezaron a ser utilizados para hacer especulación financiera, ser prestados a países emergentes y ahí apareció por primera vez con mucha fuerza y con conocimiento, digamos, popular el tema de las deudas. Si bien ya existía, obviamente, las deudas externas, toman mucha fuerza a partir de los 70 en adelante. Es más, el concepto de la deuda externa argentina toma un brinco enorme de los 70 en adelante. Ese es el primer impacto fuerte que modifica el contexto en el cual se venían desarrollando las organizaciones. Otro impacto es el crecimiento de los mercados asiáticos. No con los asiáticos que actúan ahora fuertemente como China. En esa época, el país asiático que emerge con mucha potencia en los mercados es Japón. Japón invade con sus productos los mercados, instala una competencia para Estados Unidos muy potente y genera una crisis. En la época de los famosos autos japoneses, eficientes, más pequeños que los grandes autos norteamericanos. No solo Japón aparece en los mercados con potencia, lo hacen también países como Malasia, Hong Kong, Taiwán. En la época donde en Argentina aparece toda la importación de ese tipo de producto asiático también. Y todo esto termina configurando un proceso que Peter Drucker, un genio del management, quizás el mayor aportante de ideas al management moderno, que falleció ya grande en el año 2005, él habló de que se generó un proceso de inestabilidad y turbulencia. Habló de turbulencia porque el proceso que vivía la economía él lo asemejaba a la turbulencia que pasan los aviones. Por lo tanto, en la década del 70 se produce un cambio tan importante que genera un contexto distinto para las organizaciones. Y las herramientas que las organizaciones tenían hasta ese momento, es decir, todo lo que ustedes estudiaron como escuelas de la administración tradicional, termina siendo escaso para las organizaciones. Por lo tanto, se produce el fin del modelo tradicional. Esto va a dar surgimiento a nuevas ideas, nuevos aportes que vamos a ver en unos minutos. Antes de pasar a eso, yo les quiero dejar en claro más o menos el panorama, cómo se da de 1945 a 1990. Miren, hay una etapa, como les dije yo antes, que es de 1945 a 1970, que funciona, mejor dicho, sobre tres variables de la siguiente manera. Los mercados del 45 al 70, yo les dije, eran crecientes. Había mayor demanda, yo generaba más oferta y la podía ubicar bastante fácilmente. La turbulencia de los mercados era controlable, era una turbulencia conocida. No había alta volatilidad, no había una alta incertidumbre, no había tanta complejidad. La administración que había en esa época es lo que ustedes vienen estudiando, la tradicional. No la de los clásicos al inicio, todo lo que aparece en los 40 en adelante. En los 70, al producirse los impactos que acabo de describir, hasta el año 77, se va a dar un contexto de mercados que se van a estancar. Es decir, los mercados van a dejar de crecer. Va a haber crecimiento cero de un año al otro hasta más o menos el año 77-78. La turbulencia económica se va a acrecentar, va a ser mucho más significativa, va a haber mayor complejidad en las variables del contexto, va a haber mayor incertidumbre. La administración va a tener un cambio, se va a generar lo que conocemos como administración estratégica. Una administración que va a buscar dotar a las organizaciones de herramientas que le permitan poder crecer, y la única forma de crecer es robarle un poquito al otro, porque no todos pueden crecer, porque el mercado está estancado. La cosa se va a complicar de 1977-78 en adelante, hasta 1990. Ahí los mercados van a empezar a ser decrecientes, es decir, los mercados van a ser más pequeños, la turbulencia se va a hacer mucho más alta, mayor volatilidad, estoy mal con esa palabra, mayor incertidumbre, mayor complejidad, y entonces
la administración va a tener que generar nuevas herramientas. Y ahí vamos a pasar a conocer lo que se llama etapa de la administración estratégica y competitiva. ¿Por qué? Porque ya no le tengo que robar al otro para vender más de un año al otro. Tengo que robarle al otro parte de su mercado para al menos sostenerme igual. Por lo tanto, ya la estrategia se compone de una concepción que tiene que ver con que tengo oponentes a los que le tengo que arrebatar clientes. Y eso hace que los mercados competitivos sean mucho más friccionados. Hecho esta aclaración y trazado este panorama, la administración, que como yo les dije recién, se convierte primero en estratégica y luego en estrategia competitiva, va a generar nuevos aportes. Antes de entrar en los aportes, un comentario respecto a cómo se suceden los aportes en la administración. Hay estudios que dicen que desde el principio del siglo XX hasta la década del 70 aparecía en promedio un nuevo aporte, lo que ustedes conocen como escuelas, cada unos 14, 15 años. De los 70 en adelante va a empezar a aparecer un aporte entre cada 6 y 7 años. Y se cree que actualmente aparece un aporte cada 2 años o aún menos. ¿Qué marca esto? Que lo que comenzó a caracterizar el contexto político, social y económico es su alto nivel de cambio. La única constante pasa a ser el cambio. Los cambios de contexto son tan grandes que las organizaciones tienen que hacer un esfuerzo mucho más grande de adaptabilidad al mismo. Por lo tanto, necesitan siempre nuevos aportes de la administración, generar nuevas ideas para poder adaptarse y interactuar correctamente con ese mercado. A ver, de los 70 a los 90, fíjense, van a aparecer aportes ahí, los tenemos cada 5 años. Es más o menos orientativo eso. No son estos los únicos aportes que va a haber del 70 al 90. Ustedes están viendo los de la dimensión hard. Va a haber dos dimensiones. ¿Se acuerdan que había aportes, escuelas tradicionales en la dimensión formal e informal? Las que estaban en la dimensión formal eran aquellas que aportaban herramientas que nos decían qué mecanismos teníamos que seguir para poder manejar eficientemente y eficazmente una organización. Por ejemplo, los principios de administración, de los clásicos, los neoclásicos, el modelo burocrático. Pero después había escuelas que estaban en la dimensión soft, que tenían que ver con el comportamiento de los individuos, las conductas de las personas cuando trabajan en organizaciones. Eso se iba a empezar a fundir, se iba a empezar a vincular con la aparición de la teoría de la organización en la década del 50. Acá es algo parecido. Entre el 70 y el 90, ustedes se van a encontrar con aportes en la dimensión hard y en la dimensión soft. En la dimensión hard van a tener aportes que son tecnologías, herramientas, mecanismos que están destinados a mejorar la performance de las organizaciones, pero que no toman en cuenta cuestiones que tienen que ver con la cultura de la organización, es decir, con el conjunto de valores, hábitos, con las costumbres que una organización tiene. No toma en cuenta, digamos, es parecido al anterior, el tema del comportamiento humano. Y en la dimensión soft, por el contrario, se va a poner en un papel protagónico a la cultura organizacional, que es como decir algo así vulgarmente, ya vamos a estudiar cultura más adelante, es como decir la personalidad que tiene la organización. Y a veces la organización tiene subculturas, y eso hace que la cultura se debilite y genere problemas en la gestión. Pero eso va a ser una cuestión que va a aportar las escuelas, mejor dicho, aportes en esta época, no escuelas, en la dimensión soft. Veamos qué aportes aparecieron entre los cambios de los impactos en la década del 70 y los cambios que se van a dar en el 90 en la dimensión hard. ¿Qué apareció para afrontar los cambios de mercados estancados y posteriormente decrecientes? Bueno, entre el 70 y el 75 aparece el aporte llamado planeamiento estratégico. Planeamiento estratégico nos va a introducir en una nueva herramienta que es planificar
teniendo en cuenta un conjunto de componentes que vamos a estudiar más adelante. El padre de todo esto es reconocido a Ansoff, se lo reconoce a Ansoff como el padre de este aporte. Él nos va a hablar de distintos componentes, nos va a hablar del ámbito producto-mercado, cómo nos podemos desplazar hacia nuevos productos, cómo nos podemos desplazar con estrategias hacia nuevos mercados, cómo podemos ser sinérgicos, cómo obtener ventajas competitivas. Un conjunto de conceptos que hasta acá la administración no había tocado. Ese aporte va a ser muy exitoso, pero va a aparecer nuevas herramientas entre el 75 y el 80. Van a aparecer las llamadas matrices de análisis estratégico. Son matrices que nos permiten establecer cómo está compuesto nuestro portafolio de negocios. Es útil para utilizar cuando nosotros tenemos varias unidades de negocio. Si tenemos una sola unidad de negocio, es fácil determinar en qué estado está esa unidad de negocio. Pero si nosotros tenemos 10 unidades de negocio, vendemos 10 productos distintos en 10 mercados distintos, o vendemos 100 productos distintos en 100 mercados distintos, una matriz de análisis estratégico nos va a permitir hacer un análisis de cómo está integrada esa mezcla de productos. ¿Qué productos están en su momento de apogeo? ¿Cuáles están en decadencia? ¿Cuáles tendríamos que eliminar? ¿A cuáles tendríamos que aportarles inversiones? Esa es la idea más o menos básica de las matrices de análisis estratégico. La matriz emblemática de la época es la matriz del Boston Consulting Group, conocida también como matriz del BCG. Esa matriz la vamos a estudiar más adelante. Es muy simpática por los nombres, por su dinámica, pero lo cierto es que es la más emblemática. En parte por eso, en parte por su fácil comprensión, su fácil utilización y por las redefiniciones que fue teniendo, pero lo cierto es que muchas empresas grandes de la época como IBM, General Electric, generaban sus propias matrices de análisis estratégico. Esa es la época de la generación de matrices para analizar cómo funcionaba la mezcla de las distintas unidades de negocio que nosotros teníamos. Entre el 80 y el 85 aparece un aporte de dimensiones significativas, que es la estrategia competitiva. El principal exponente de la estrategia competitiva es un autor contemporáneo, hoy debe tener unos 75 años, que es Michael Porter. Michael Porter, a través de un libro llamado Estrategia Competitiva, genera herramientas para competir distintas. Ya vamos a estudiar más adelante conceptos que él introdujo en esa época, como las barreras de entrada y barreras de salida. Ustedes deben conocer el análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Es de esa época, justamente. Todo un conjunto de conceptos que son tomados por las organizaciones como herramientas muy, muy significativas y van a ser muy aplicados en muchísimas empresas. Finalmente, en la última parte de la década del 80, surge un conjunto de aportes que empiezan a vincular los aportes de la dimensión hard con la dimensión soft que vamos a ver ahora brevemente. A eso se llama ventajas competitivas dinámicas a través de una cultura compartida, es decir, la comprensión de que todas estas herramientas que acabo de mencionar van a generarme ventajas competitivas, es decir, diferenciales respecto a mis competidores, puntos fuertes que me diferencien de ellos, siempre y cuando yo tenga una cultura fuerte que sea compartida por toda la organización. Es decir, trata de hacer estos enfoques una síntesis, una articulación entre estrategia y cultura, lo cual hoy por hoy es esencial y en esta época, fines de los 80, se empieza a comprender cabalmente. ¿Qué pasó en la dimensión soft entre los años 70 y 90? ¿Qué aportes hubo? Bueno, obviamente ustedes vieron que entre los impactos de la década del 70 está la irrupción fuerte, masiva de los japoneses en los mercados comerciales, poniendo en riesgo a los norteamericanos que ocupaban el rol protagónico. Entonces aparece una gran idea de tratar de ver qué hacían los japoneses, qué cuestión implementaban distinta al management occidental
Y entonces se van a Japón, los norteamericanos fundamentalmente, europeos también, a ver cómo los japoneses trabajaban. Y entonces esa es la época del management japonés. Es la época de los círculos de calidad, es la época de la teoría Z. Miren, eh, mi edad se delata fácilmente, pero les voy a decir, cuando yo entré a la facultad, que no fue en esa época, sino que fue en el año 80, estudiábamos todavía con interés sobre el management japonés. Todo pasaba más despacio. Vieron que ahora lo que pasa hoy, quizá dentro de 5 años, sea una cosa viejísima. En esa época todavía los cambios se aceleraron, pero no eran tan tremendos, violentos como lo son hoy. Entonces, el management japonés toma mucha fuerza entre el 70 y el 75, en la primera mitad de la década del 70. Los norteamericanos, en la segunda mitad, intentan aplicar el management japonés en Estados Unidos y todo Occidente trata de hacer una experiencia en ese sentido. Por eso esa etapa se conoce como de consenso con influencia japonesa. Esa etapa fracasa. Fracasa porque la idiosincrasia del occidental es distinta a la del japonés. Entonces no fue fácil instaurar ese chip de management japonés en las organizaciones occidentales. Pero ¿por qué aparece como una etapa significativa entonces y fracasó? Porque va a ser el punto de partida para lo que va a venir después. En la primera mitad de la década del 80, el enfoque de excelencia, generado por un autor llamado Tom Peters, va a tomar un impulso tremendo. Esto tiene su origen en un libro del año 1982 llamado In Search of Excellence, es decir, en búsqueda de la excelencia. Él plantea 8 claves para el éxito, 8 claves para la excelencia. Es un proceso investigativo que fue armando a partir de tomar a las 60 empresas más exitosas del mundo y ir viendo qué buenas prácticas tenía. Él logró todo eso, resumirlo en 8 claves para la excelencia, en donde hablaba, por ejemplo, de dar libertad a los gerentes para decidir, y determinaba a la cultura como un factor central para el buen funcionamiento de una organización. El libro de Tom Peters fue bestseller total, traducido a muchísimos idiomas. Lo cierto es que él fue muy criticado también porque había aportes que eran absolutamente distintos, esto era bastante novedoso en el momento, y él insiste con otro libro en el año 85 que se llama Una pasión por la excelencia, donde lo que hace es simplificar aún más. Y él dice que la excelencia una organización la va a lograr trabajando sobre 2 bordes, que son generando innovación, generando más clientes o cuidando los clientes que tiene, y soportando todo eso en una importante base, que es la gente que trabaja en mi organización. Gente que deberá compartir una cultura fuerte que todos tenemos que tener, la cual todos tenemos que estar alineados y compartirla. Y de esa manera tener una cohesión importante como organización. Todo eso acompañado por un management distinto al que había antes. Un liderazgo que se basaba en ir de un lugar al otro. No esperar que los informes vengan a mí, a mi escritorio, a mi mesa de trabajo. Yo ir por las oficinas, ir a la fábrica, ir donde está la gente y ver qué hace falta, qué se necesita. Escuchar, enseñar lo que haga falta y facilitar soluciones a la gente que trabaja en la organización. Como les dije antes, en la segunda mitad de la década del 80 hasta los 90, confluyen los aportes estratégicos con los de cultura para lograr ventajas competitivas dinámicas a través de una cultura compartida. Se funden la dimensión hard y la dimensión soft. Bien, entonces, hasta acá tenemos un pantallazo de cómo los impactos en la década del 70 generaron cambios en la administración para que las organizaciones se puedan adaptar mejor a este contexto distinto que describíamos antes. Entonces, en esos 20 años aparece todo un conjunto de aportes, un conjunto de autores que aún viven. Tom Peters vive, también vive Michael Porter. Por lo tanto, aparece un conjunto de aportes que aún tienen influencia en el día de hoy. De hecho, estos autores siguen generando nuevos conocimientos
para el mejor funcionamiento de las organizaciones y se han adaptado un montón de cuestiones que plantearon en esa época a los cambios que ha habido en esta. ¿Por qué hasta los 90? ¿Por qué los cambios de esto de la administración estratégica y competitiva es de los 70 a los 90? Porque en los 90 se van a producir todo un conjunto de cambios que van a modificar una vez más el contexto. Va a haber cambios políticos, económicos y sociales, pero lo primero que le quiero decir a ustedes es que la economía va a volver a cambiar y vamos a empezar a hablar de mercados crecientes desde los 90 hasta el año 2007-2008. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener un Producto Bruto a nivel mundial que va a crecer en un promedio cerca de un 4% anualmente. Por lo tanto, vuelve a haber más demanda, el contexto es distinto y los procesos que las organizaciones tenían antes se transforman. Pero igual, el contexto, más allá de que la demanda sea más grande y permita un crecimiento de todo el mercado, el mercado se hace mucho más volátil, mucho más incierto y mucho más complejo, y empieza a haber mucha ambigüedad, y las cosas que pasan hoy son distintas mañana. Veamos cuáles son los cambios que caracterizan a la década del 90. Empecemos por los cambios políticos. Bueno, ustedes saben bien que en ese momento se produce entre el 89 y 90, cae el muro de Berlín, Alemania se unifica, cae la Unión Soviética, que tenía ese proceso de Guerra Fría desde la Segunda Guerra Mundial hasta que la Unión Soviética se desarma y aparece Rusia y las demás repúblicas rusas, soviéticas antes, y el mundo cambia. El mundo político, cae el Pacto de Varsovia, cae la cortina de hierro, los países del este europeo empiezan a tener un proceso capitalista y cambia sus economías. Y inclusive se dan procesos muy duros en un país como Yugoslavia, donde empieza toda una guerra civil entre bosnios, serbios, croatas, y Yugoslavia también se queda desmembrada y aparecen en el mundo Eslovenia, Croacia, Serbia, Bosnia, Montenegro, un conjunto de países que hasta ahí no existían, y empieza a aparecer países que no existían también en países que eran uno solo. A ver, se unifica Alemania, Alemania Federal y Alemania Oriental. Ustedes recordarán la final Argentina-Alemania del año 86. La recordarán porque la verán en video. Yo tuve la suerte de vivir a Maradona y el Campeonato Mundial del 86. También el del 78 siendo más chico. Ahora, en el 86 nosotros no jugamos contra Alemania. Jugamos contra Alemania Federal. Inclusive, en el Mundial 74, que se jugó en Alemania Federal, Argentina jugó con Alemania Oriental, o Alemania Democrática se llamaba en ese momento. Bueno, cuando nosotros jugamos ya en el 90, jugamos con Alemania, la final del Mundial que perdemos en el Mundial de Italia. ¿Por qué? Porque Alemania se unifica. Se unifica la Alemania Federal con la Alemania Democrática, la Alemania Occidental con la Alemania Oriental. Esos son los grandes cambios que se producen. Pero además, en la década del 90, empiezan a tomar protagonismo otros países que son de la periferia. ¿Cuáles son esos países? Los que se agrupan en esa sigla llamada BRIC, que algunos llaman BRICS y le ponen la S al final. Ya digo por qué. ¿Qué es BRIC? Brasil, Rusia, India, China. Acá aparece China. Acá China empieza a incorporar su mercado, sus productos en los mercados mundiales. India emerge con mucha fuerza, Rusia se recompone después de la caída de la Unión Soviética y Brasil toma un protagonismo muy importante a nivel mundial. También algunos incluyen en este movimiento a Sudáfrica, por eso BRICS. También está en la época donde se generan los bloques regionales. En realidad los bloques regionales ya tenían antecedentes. Por ejemplo, el Mercosur se va a crear en el Tratado de Asunción en el año 91, pero ya en el año 85 Argentina y Brasil habían sembrado la semilla del Mercosur, al que se iban a sumar después enseguida Uruguay y Paraguay. Ahora también está Venezuela y hay muchos tratados con otros bloques. Lo cierto es que toman mucho poderío los bloques regionales. Agrupaciones que primero empezaron a ser aduaneras, económicas, pero tomaron un fuerte contenido político, algunas más que otras.
Bloques regionales, yo dije el Mercosur es relativamente chico comparado con el NAFTA, que es México, Estados Unidos y Canadá, que inclusive hará un año se reconfiguró, es decir, que sigue existiendo. Y ni hablar la Unión Europea. La Unión Europea que fue creciendo cada vez más y fue incorporando más países europeos a lo que es prácticamente un solo país, que es la Unión Europea. Ustedes pasan de frontera a frontera, van cruzando sin que les pidan un pasaporte. ¿Por qué? Porque están abiertas las fronteras entre los países europeos. Si yo soy francés, yo no ocupo cupo de extranjeros jugando en un equipo eh, español bueno, británico no, vamos a decir por qué, o italiano, o en Alemania. ¿Por qué? Porque el pasaporte europeo es común. Eh, Eso es la novedad que se produce en la década del 90 y configura un cambio político que las organizaciones van a tener que prestar mucha atención, por supuesto. ¿Qué cambios se producen en lo económico? Bueno, toma un protagonismo impresionante la globalización. Se convierte el mundo en una aldea global, donde lo más chiquito que pasa en Tailandia influye en Argentina o en Chile. El famoso dicho de el aleteo de una mariposa que termina generando un tsunami en otro lugar del mundo. Aletea muy fuerte una mariposa en China y terminamos en Argentina con una tormenta de proporciones. A ver, ya que estamos, lo vinculamos con la pandemia que tenemos en este momento. Eh, Se entiende que el virus surgió en China, en Wuhan, en la provincia de Hubei, en el sur de China. Eh, ¿Qué hizo que algo que empezara en China llegara tan rápidamente a otros países? La globalización, el mundo más chiquito, que todos viajamos de un lado para el otro. No es la globalización la que produjo la pandemia, no. En la globalización es lo que hizo que el virus viaje. ¿Está claro eso? No es que por la globalización aparece un virus. No, el virus aparece en un lugar, por X motivo. Después viaja mucho más rápido de lo que viajó, por ejemplo, la peste negra en el siglo XIV, que también hizo un camino desde China hasta Europa, por lo que dicen que es lo que era la ruta de seda, pero lo hizo mucho más lento, obviamente, porque no había aviones y el mundo no estaba globalizado. Pero había comercio entre China y Génova y Venecia en el norte de Italia, en los tiempos de Marco Polo. Bueno, eso es la globalización. La caída de la bolsa de Nueva York afecta a va a llevar a la caída de la bolsa de Londres y a la bolsa de Shanghai. Van a aparecer nuevas tecnologías. La década del 90 es la época donde las nuevas tecnologías empiezan a generar cambios enormes. Es donde empezamos a utilizar los celulares, básicamente en todo el mundo. Teléfonos que no eran los de hoy, no eran los teléfonos inteligentes que tenemos ahora. Eso va a surgir en el año 2007 recién. Estamos hablando de los celulares, primero grandotes, los ladrillos, después se van achicando, van apareciendo los llamados StarTAC, ustedes no deben saber ni qué es, eran los que tenían la tapita, chiquitos, cómodos. Bueno, un conjunto de nuevas tecnologías y el emblema mayor de todos estos cambios es Internet. Internet achicó el mundo. Internet es la que permite que nosotros tengamos esta clase. Internet es la que permite que en un contexto de pandemia nos sigamos pudiendo reunir, podamos seguir trabajando. Si no, no lo podríamos hacer. Entonces, fíjense el cambio que produjo Internet. Piensen solamente hoy cuántas son las organizaciones que solo venden por Internet. Fíjense si Internet no cambió el contexto para el mundo de las organizaciones. Por último, cambios de la década del 90 de índole social. Bueno, aumentaron mucho los movimientos migratorios, con esto la globalización, la gente empezó de un lado para el otro, a buscar oportunidades, huyendo de situaciones difíciles, buscando una vida mejor. Lo cierto es que los movimientos en el mundo se aceleraron. Los consumidores asiáticos, recién mencionábamos cómo aparecían China e India como protagonistas, eso generó que un montón de gente pobre pasara a ser clase media, consumidores de más productos, de más servicios, y eso generó una activación mucho mayor de los mercados comerciales en el mundo.
Argentina ahí empieza a aparecer el tema de la soja para exportar a China, para que tengan un ejemplo de qué se trata esto. También aparece el terrorismo y muchas tensiones sociales y políticas en el mundo. El terrorismo va a tener su máxima expresión en el atentado a las Torres Gemelas ya en el año 2001, pasada la década del 90, entrando en el siglo XXI, y una característica más de la década del 90 es que va a empezar a tener un auge enorme y se va a convertir en un motor de la economía mundial el turismo y el entretenimiento. Fíjense, justamente, una vez más, dos motores apagados hoy en el contexto de pandemia. Tenemos fronteras cerradas, no podemos viajar en avión, no podemos viajar a ningún lado, no podemos ir a otro país. Bueno, el turismo está detenido, los hoteles están cerrados. Eso produce una crisis hotelera de la industria de la aviación. Airbnb, un éxito total, alquilando propiedades de la gente por todo el mundo, detenido, nadie viaja. Y el mundo del entretenimiento. El mundo del entretenimiento que se agiganta, entretenimiento de todo tipo, recitales de música, Disney, cine, teatro, todo eso toma un auge mucho mayor del que tenía. Pero fíjense como hoy también eso está paralizado y Disney, por ejemplo, tuvo que despedir a la mayoría de sus empleados en sus parques de Orlando. Eh, la década del 90 deja, como ustedes podrán ver, un conjunto de cambios políticos, sociales y económicos de significancia enorme y eso va a generar todo un proceso de transformación aún mayor de la administración, que inclusive va a poner en duda si la administración como tal iba a seguir viviendo, porque la transformación de la administración tiene que ser aún tan profunda que va perdiendo todo eso que venía de antes, aunque como vamos a ver bastante más adelante, nada de lo que hace hoy la administración sería posible sin esos fundamentos, sin esas bases que ustedes estudiaron en la primera parte de la materia. Bien, este crecimiento de la economía de los 90 hasta el 2007 va a llegar hasta el año de la crisis que se va a producir en el 2008. Fíjense, justamente el año anterior a la crisis del 2008, el 2007, aparecen uno de los más importantes avances tecnológicos, los teléfonos inteligentes, por ejemplo, el iPhone. El año 2007 es un año de muchos descubrimientos tecnológicos y ese es uno de los emblemas. Ahora, en el 2008 se va a producir una crisis económica que va a frenar todo el cambio, el crecimiento, mejor dicho, que venía de los 90 en adelante. Estos cambios económicos que van a generar la caída de los bancos por préstamos hipotecarios que hicieron a gente que no podía devolverlo, bueno, todo un conjunto de cosas que ustedes seguramente habrán leído y verán en economía también, va a generar lo que se conoció en ese momento como la mayor crisis desde la década del 30. Ustedes habrán estudiado en algún momento la depresión del año 29-30, que generó una caída de los mercados mundiales y generó muchísima pobreza a nivel mundial. Bueno, la mayor crisis desde el 30 hasta el 2008 fue la del 2008, justamente. Produjo una crisis importante que después se recuperó bastante más rápido todo de lo que se imaginaba en ese momento. En ese momento Obama había asumido la presidencia de Estados Unidos y también hizo lo mismo de la década del 70. Generó muchos dólares y generó mucho movimiento a partir de esos dólares para recuperar y salvar a los bancos y mover a la industria y al comercio. En esta época, además, en la época del 2008, no precisamente del 2008 porque estas empresas son de años anteriores, en algunos de los casos, aparecen empresas que van a ser las más importantes del mundo y no tienen nada que ver con las que estaban antes. Va a haber una reconversión de los modelos exitosos a nivel de organizaciones. Fíjense cuáles son las nuevas empresas exitosas. Apple, Amazon, Google, Facebook. Facebook es de 2004, por ejemplo. Amazon empezó vendiendo libros por internet. Hoy vende de todo. Y es una empresa que la crisis de la pandemia no la vivió. Al contrario, se benefició. Fíjense cómo estas organizaciones supieron anticiparse a los cambios. Y por eso fueron tan exitosas. Ahí podemos incorporar también a Microsoft, que ya venía de antes,
y había hecho un cambio contextual también importante. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que hay organizaciones que mueren porque no se pueden adaptar a los cambios. Hay organizaciones que son muy buenas porque se adaptan a los cambios, rápidamente cambian, se modifican, se transforman y se adaptan al nuevo contexto. Pero las más exitosas son aquellas que se anticipan y son ellas mismas las que modifican las condiciones de los mercados. ¿Está claro? Bueno, van a aparecer las redes sociales en la década, digamos, la primera década del siglo XXI. Eso va a hacer una configuración también económica distinta porque empezamos a comprar de manera diferente y va a haber mayores regulaciones financieras fruto de ese crack económico financiero que les mencionaba yo recién. ¿Qué cambios políticos van juntos de la mano con la crisis del 2008? Bueno, en esta época empiezan a surgir con mucha fuerza otra vez los nacionalismos y los populismos. Eh, un mundo donde la globalización tenía el papel protagónico, empieza a tener tendencias a cerrar fronteras nuevamente, a miradas hacia adentro, empieza alguna fractura de los procesos de regionalización que mencionamos en los años 90. Ahí tiene su génesis el Brexit, que es la separación que se concretó ya hace poco de Gran Bretaña, el Reino Unido, que se separa de la Unión Europea, y empiezan a tomar un poderío y un protagonismo esencial las ciudades en el mundo. Se dice que el siglo XIX fue el siglo de los imperios, el siglo XX fue el siglo de los estados nacionales y el siglo XXI aparece como muy probablemente el siglo de las ciudades. Los alcaldes, los intendentes, los jefes de los gobiernos locales empiezan a tomar mucho protagonismo político. ¿Por qué? Porque las ciudades crecen mucho, empiezan a surgir lo que se llaman megaciudades, ciudades con más de 10 millones de habitantes, que tienen un protagonismo esencial en lo que pasa en el mundo. Respecto a cosas negativas, como puede ser eh, conflictos como la contaminación, la gestión de los residuos, problemas de agua, alimentos, problemas de transporte, movilidad, pero también empiezan a ser las ciudades motor de talento, conocimiento, nuevos productos, nuevos servicios para todo el mundo. Es decir, las ciudades como protagonistas absolutas. Y fíjense como una pandemia, también las ciudades son el problema. Los pequeños pueblos, las ciudades pequeñas, no tienen tanto problema de contagio del virus. Sin embargo, las grandes ciudades, como la Ciudad de México o San Pablo, las más grandes de Latinoamérica, tienen grandes problemas de contagio y generan la necesidad de recurrir a aislamientos sociales preventivos. Bueno, el área metropolitana de Buenos Aires no puede cambiar de fase, por ejemplo, porque sigue teniendo muchos niveles de contagio, porque es difícil no contagiarse en la movilización de un lado al otro, porque hay trayectos largos para cubrir, y hay que viajar en transporte público. Y el transporte público es uno de los lugares donde uno más se contagia. Eh, Esto genera la necesidad de pensar nuevamente en las ciudades. Pero eso es materia de otra materia y valga la redundancia, y doy clases sobre eso en otros cursos. Por último, cambios sociales traídos por la crisis del 2008. Bueno, lamentablemente la crisis del 2008 fragmentó más la sociedad, la fragmentación social generó dos efectos. Uno, que los más ricos tuvieran más, fueran más ricos todavía. Es decir, que el que más tenía pasó a tener más y el que menos tenía pasó a tener menos. Eso fragmentó más a la sociedad, generó mayor desigualdad, como ven ahí, y mayores niveles de desempleo. De la crisis del 2008 se fue saliendo lentamente, pero mucho más rápido de lo que muchos eh, eh, estudiosos del tema habían previsto. Y eso permitió que la economía se recuperara hasta el año donde estamos teniendo esta clase, que es el año 2020. Ahora en el año 2020 hemos tenido otra crisis, que es la crisis de la pandemia, del coronavirus, del COVID-19. A ver, para hacer una síntesis y terminar con esta clase, ¿qué les quise decir con todo esto? Que la administración tiene un rol protagónico para que las organizaciones se adapten al contexto. Eso lo saben desde la primera clase. Ahora,
Lo que es importante es que ustedes entiendan que la administración tiene que dotar a las organizaciones de nuevas herramientas para que se adapten a los cambios del contexto. Las escuelas clásicas le dieron material suficiente para adaptarse a un contexto hasta el impacto de la década del 70. Del 70 al 90 apareció una administración nueva, llamada estratégica y competitiva, que le dio herramientas a las organizaciones para adaptarse a un contexto de cambios de los 70 hasta los 90. En los 90 se producen otros cambios distintos y la administración tuvo que volver a cambiar. En el 2008 se producen más cambios, que producen cortes en la evolución política, económica y social. Entonces la administración tiene que generar aún más cambios. Y ahora estamos en el medio de una pandemia y la administración también tiene desafíos enormes. Va a tener que generar herramientas distintas para un mundo distinto, para organizaciones distintas, que van a tener que afrontar desafíos absolutamente inéditos a los conocidos hasta el momento. Por lo tanto, termino esta clase diciendo que la administración es protagonista. ¿Por qué es protagonista? Porque permite adaptar a las organizaciones a los cambios o que las organizaciones anticipen los cambios. Si nosotros sabemos leer cuál va a ser el mundo después de la pandemia, o cuánto tiempo va a seguir la pandemia, o si en el futuro va a venir otra pandemia, qué cambios va a haber en el futuro que no tengan que ver con una pandemia, nosotros vamos a tener organizaciones exitosas en la medida que sepamos anticiparnos a los cambios. La administración entonces tiene un rol fundamental. Una aclaración antes de terminar, que es importante cuando se los evalúa sobre esto. No confundan los años distintos de los cambios que analizamos en esta clase. Una cosa son los impactos en la década del 70, donde por ejemplo Japón tiene un rol importante. Otra cosa son los cambios en la década del 90, donde por ejemplo aparece China con un papel protagónico, por decir un ejemplo. Otra cosa son los cambios que se producen en los tiempos de la crisis del 2008. Traten de no confundirlos, traten de pensarlo con lógica. Yo a veces lo manejo con una lógica distinta a la de ustedes porque yo los cambios los viví. Los de los 70 no los estudié, no los viví, no me di cuenta porque era muy chico. Pero los cambios del 90 y del 2008 los viví, como ustedes están protagonizando ahora los cambios del 2020, que serán otros cambios y que ya analizaremos en su momento. Obviamente nosotros sobre el final del cuatrimestre tendremos una o dos clases donde hablaremos sobre la administración hoy y no podremos eludir para nada lo que está sucediendo actualmente en el contexto mundial con la pandemia. Bueno, chicos, lo mejor, cuídense mucho, espero que la clase les sea útil y no duden en preguntar lo que les haga falta. Les mando desde la distancia un fuerte abrazo.